Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal. Dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato e importante honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y de seguir nuestras redes sociales Paneo Semanal. Saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia como cada sábado en este su programa Paneo Semanal. Bueno, arrancamos esta semana de una vez. En la semana, como habíamos anunciado, claro, que este programa iba muy probablemente a tener ya electo un nuevo papa, como efectivamente sucedió. El cónclave inició el miércoles y ya el jueves, en la tercera o cuarta votación. Creo que cuarta. Sí, creo que en la tarde, y ya en la mañana se iban a hacer dos más. En la cuarta votación de la tarde, pues ya salió la fumata blanca, el humo blanco que anunciaba que los 133 cardenales se habían puesto de acuerdo, por lo menos 2/3 partes, en quién iba a ser el sucesor de Francisco. Contra todo pronóstico, aunque hay algunos que lo situaban en una lista secundaria, no salieron los 4 punteros que estaban en todos los espacios. Fallaron las encuestas. Fallaron las encuestas, falló Polymarket otra vez. Sí. Y no salió Parolin, que es todavía el secretario de Estado del Vaticano, que era el que estaba más puntero en las encuestas. Ni Tagle, el filipino, ni el de Hungría tampoco, que era uno de los favoritos. Pero efectivamente, una hora después de haber salido el humo blanco, se dio a conocer que el sucesor de Francisco I iba a ser Robert Francis Prevost. Prevost, un cardenal de los más nuevos cardenales, sí, año y medio. Fue, en el 2023, fue septiembre de 2023, designado por Francisco, cardenal, y norteamericano, nacido en Chicago, pero con una amplia experiencia y misionero por muchos años, una amplia experiencia en la curia en Perú. Duró muchísimo tiempo en Perú. Era uno de los más cercanos a Francisco. Y habíamos dicho que ese cónclave se disputaba o se discutía entre dos sectores prácticamente opuestos, los sectores conservadores, más conservadores, y los sectores más progresistas. Habían dos sectores y lo que se esperaba para bien de la iglesia era que se pusieran de acuerdo en un centrista, en alguien que no fuera extremo en ambas partes. Hay un sector tan conservador que pensaba que Francisco era progresista, sí, y hay un sector progresista que pensaba que Francisco era centrista. Si nos llevamos de esa lógica, el cardenal Robert Francis Prevost es centrista. Entonces, aunque hay una parte de los conservadores que decía que es muy progresista para el gusto de esos conservadores. Lo cierto es... Lo que pasa es que tienen posturas un poco más racionales. Por ejemplo, en el caso del matrimonio entre parejas del mismo sexo, él lo que dice es que las jurisdicciones, las diócesis, los territorios, como se quiera dividir, la descentralización, tienen que tener cierto margen de discrecionalidad, porque eso culturalmente no es aceptado de la misma forma en todas partes. Sí. Entonces él tiene esa posición, que es una posición un poco más flexible, ¿no?
Sí. O sea, dejarlo prácticamente a la discreción del territorio, como lo es en términos legales. Hay países que lo aceptan, otros lo toleran y otros lo prohíben. Que son cosas diferentes, de ¿no? ampliar la universalidad de la Iglesia Católica. Claro. El otro punto donde él se mantiene posiciones firmes es en el tema de la inclusión de mujeres para ser sacerdote, ¿no? La ordenación de mujeres. Él mantiene la línea de que no debe ser porque y tiene una posición muy inteligente porque él dice, bueno, muéstrenme cuál problema se resuelve adoptando esa medida. Sí, ¿qué cambiamos? La inclusión ¿Qué es teórico, el problema es teórico, pero hay una parte interesante, Eliseo, que es la adopción del nombre de Robert Francis Prevost. La adopción del nombre dice mucho, porque incluso los más conservadores les gustó la elección del nombre en León XIV. Hay que decir que una de las figuras más importantes de la Iglesia y más innovadoras de la Iglesia fue León XIII. León XIII tiene una importancia vital en la Iglesia Católica. Tuvo una importancia vital. Uno de los más prolijos papas en la producción de encíclicas, 86 encíclicas. Sí. Entre ellas, la más famosa, Rerum Novarum. Rerum Novarum es el fundamento de la doctrina social de la Iglesia. Cuando usted lee Rerum Novarum, y todos los que pasamos por una escuela tuvimos que ver... Que es de donde abreva la doctrina, la teología de la liberación, que es eso mismo, pero mucho más radical. Más exagerado y mucho más radical, el radicalismo. Ese Rerum Novarum en los 70 fue un libro de cabecera de muchos activistas, incluso no religiosos, que tomaron... Un documento filosófico. Filosófico completamente muy importante, Rerum Novarum, y que tiene una importancia vital porque, bueno, Rerum Novarum es cosas nuevas, de las cosas nuevas, así era el término en español, el término en latín, y está hablando de cosas nuevas en la Iglesia y la defensa teológica de la Iglesia Católica. Es decir, siendo un sucesor de Francisco, como lo ha proclamado, amigo íntimo de Francisco, ya ha dicho dos cosas importantes. Primero, que va a continuar con los avances que había hecho Francisco, con la labor de Francisco. Ha hablado, hay una palabra fundamental entre los católicos que es la sinodalidad. El sínodo, la iglesia sinodal, es un término que acuñó Francisco. El sínodo de obispos es una consulta a los obispos. Tradicionalmente, desde 1966 se han hecho muchos sínodos. Es una especie de órgano que se constituye. Se constituye para consultar temas. Exacto, temas doctrinarios, temas de posiciones ideológicas. La diferencia es que Francisco ha determinado y ha nombrado a la iglesia sinodal. Es decir, fíjense la diferencia de un sínodo al cual tú llamas a consulta a los obispos de todo el mundo. A mantener el órgano abierto. Constantemente la participación. De forma permanente. De forma permanente. Ya lo anunció León XIV. León XIV ha anunciado que se mantiene un sínodo, que es un evento que va a suceder en octubre de 2028, que es donde van a llegar y a converger todas aquellas regiones, diócesis, que ya iniciaron un proceso sinodal. E incluso aquí en República Dominicana, 2023, 2024, ya se inició un proceso de consultas y de cambios. Oír a los obispos de cada región de manera ascendente, desde las diócesis, las regiones. Piramidal, de forma piramidal, exactamente, vertical. Desde abajo hasta arriba. Eso preocupa a muchos conservadores porque dicen que eso va a ser objeto de que se pierda
el poder de Vaticano. Es decir, en momentos determinados, todos los temas eran regidos y dictados por la alta jerarquía de Vaticano, que determinaba todo. Esta propuesta de Francisco, este proyecto de Francisco, que va a continuar con León XIV, lo que propone es lo que tú decías, cada región que se exprese, a ver cuál es el sentimiento de la Iglesia Católica en cuanto a los temas más inquietantes. Tú sabes que me recuerda mucho a lo que dicen Noah Harari, que la debilidad de las religiones, sobre todo del Islam y del cristianismo, es la falta de, es la rigidez. Falta de flexibilidad. Exacto, es la rigidez de los conceptos y de las fuentes bases religiosas, como la Biblia, por ejemplo, en el caso del cristianismo, en el caso del Islam es el Corán. La falta de flexibilidad, primero en el lenguaje, y segundo, en los mecanismos de interpretación. Y en las propuestas, que si son absolutistas, no hay manera de cambiarlas. Y si tú le añades a eso, en el caso del catolicismo, la rigidez de la estructura de toma de decisiones, el tiempo que tarda en reaccionar la Iglesia ante los fenómenos sociales, por la complejidad de los mecanismos, ahí es que está, yo creo, la fuente de crisis. Fíjate que las ideologías en torno a la religión que han proliferado, entre las cuales está el ateísmo, el agnosticismo y toda esa corriente que tienen que ver con la religiosidad, la fortaleza de esas corrientes es precisamente que son cambiantes. Sí. Se adaptan inmediatamente a lo que... Como toda institución humana. Exactamente. Entonces, el humano cambia. Entonces, ¿de dónde abrevan todas esas corrientes? De las religiones grandes, del catolicismo, del Islam en algunos casos. ¿Por qué? Porque cambia más rápido que lo que la estructura religiosa donde ellos están cambia. Y después se producen los eventos y los choques y los cismas. Ahora, y ahí viene la gran contrafuerza, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza de la religión católica? No es precisamente esa institucionalidad y esa continuidad que hay ahí y ese orden estricto y esos protocolos. Yo te voy a decir lo que yo considero que es la fuerza del catolicismo. Y tiene que ver mucho con León, pero León I. León I era un papa, primero que escribió, era un teólogo, doctor teólogo, que estableció la doble cualidad de Cristo, hombre y humano indistintamente, produjo problemas. Ese es el debate del Imperio Bizantino. Completamente. Cuando se divide el primer cisma de la Iglesia. El tomo Fabliano. Pues bueno, el cisma fue mucho tiempo después. Sí, pero la discusión fue por ahí que vino. Básicamente. Pero fíjate que este papa es de la orden de San Agustín, agustiniano. El papa anterior era jesuita. Este es agustiniano, de la posición y la línea de San Agustín. San Agustín, filósofo muy interesante y muy importante. San Agustín fue uno de los teólogos que más aportó a la Iglesia Católica. Tomás y San Agustín. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino y San Agustín. Y San Agustín son los padres de la filosofía del cristianismo. Y yo no diría moderno, no. Continuo. Lutero era agustino. Sí, claro, Lutero era agustino. Y entonces, porque son los que se rebelan también. Igual que los jesuitas, que después hubo que sacarlos. Sí, después hubo que contenerlo. no sacarlo, proscribirlo del catolicismo. Y después lo readmitieron. Sí. Pero fíjate que el catolicismo hace este tipo de movimientos internos que propugna por mover las posiciones cada cierto tiempo. Uno de los momentos más importantes que los conservadores se oponen radicalmente fue Vaticano II, 1970, donde se abandona
la parte tradicional de las misas en latín y de espalda al público y una serie de cosas, eso dinamizó. Hubieron muchísimos personas que se opusieron, muchísimos jerarcas que se opusieron, pero finalmente hay que concluir que eso acercó la Iglesia Católica a su pueblo, a la feligresía. Hoy estamos viviendo momentos muy parecidos porque hay diferencias radicales en la Iglesia y en los jerarcas de la Iglesia. Esa solución de Francisco de la sinodalidad, de llamar a la gente a que participe, para precisamente analizar esos temas críticos que son, por ejemplo, la ordenación de mujeres, claro, la bendición de parejas homosexuales, el matrimonio, la disolución del matrimonio. También hay un punto, es un tema muy candente. De mucha firmeza también del Papa León XIV, la eutanasia. Está en contra. Sí, estamos en un momento histórico en donde se están reestudiando todos esos dogmas. Sí. Vamos a ver cómo León XIV opera y hay muchas... Creo que tiene todo para ser un buen papado. Sí, sí, o sea, tiene la capacidad, tiene la determinación, el hecho de que haya escogido ese nombre dice mucho porque satisface también un poco a los conservadores, satisface también a los progresistas de alguna manera. Y como había expresado ya antes sus posiciones en cuanto a la homosexualidad, en cuanto al matrimonio, es un papa pro inmigración, que dicen algunos que había votado republicano anteriormente porque es norteamericano. Pero no es lo mismo republicano que trumpista. Exacto. No, y que además de eso, Luis, es un papa que tiene, al igual que el Papa Francisco, tiene profundas conexiones con una de las regiones más importantes para el catolicismo, que es Latinoamérica. Donde la segunda región donde más, bueno, la segunda región donde más católicos hay es Latinoamérica. La primera es Asia. Claro. También en África, pero Latinoamérica es una de las más importantes. Y el haber servido en Perú durante tantos años, de hecho en el discurso inaugural pidió hablar en español, en un español perfecto. Sí, porque su madre es peruana. Pero hay debates, hay debates de que la madre, que es de ascendencia hispánica, no podemos decir que es española, pero la madre, el abuelo de Robert Francis Prevost emigró a New Orleans desde la isla de la Hispaniola. Exactamente. Lo que no se sabe es si es de Santo Domingo o de Haití, porque el récord oficial dice que viene de la isla de Haití. Y al ser, era un negro, y en ese momento, 1880 y pico... Eso no debe sorprender. Negro en Estados Unidos en ese momento, que todos conocemos. Si era blanco. Era negro de Haití. Entonces, no sabemos. Las relaciones diplomáticas se establecieron en 1884, 40 años después de la independencia. Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y República Dominicana, lo cual podía entenderse perfectamente que no establecieran que vino de República Dominicana. Pero hay declaraciones, incluso en esta misma cabina, de una persona muy cercana que participó en encuentros que se realizaron en República Dominicana, porque él estuvo aquí. Él estuvo aquí. Hace como 10 años. Sí, en el 2011, creo. En el 2011. Sí. Porque él, al ser la máxima autoridad de la orden agustiniana, participaba en los eventos que se daban aquí. Aquí había
unos muchísimas eventos. fotos. Hay fotos. Ya, pero aquí en esta cabina se habló, y yo lo vi el programa, que muchas de esas fotos no fueron en República Dominicana. Hay dominicanos que fueron a Perú y se tiraron una foto con él. Sí, pero hay fotos aquí. Dominicanos que fueron a Roma y se tiraron una foto en Roma. Pero hay fotos aquí. Yo he visto fotos de aquí. Hay fotos aquí, obviamente. Y obviamente también hay memes. Ya le pusieron una gorra de Licey y una gorra de las Águilas. Que el León, Papa, que el Papa es del Escogido. Tú sabes, ya lo dominicanizaron. Él vino a un encuentro de jóvenes de San Agustín. Buen día, José. Ya, José. Sí, un motor, sí. ya los dominicanos. Señores, es una inteligencia artificial, no se lleven de esa foto. No, claro, me llamaron, mira. Del Papa León XIII montado en un motoconcho con una empanada en la mano. Una inteligencia artificial. Sí, no, yo lo he visto con gorra del Licey, lo he visto con gorra de las Águilas, que es cogidista, porque es León. Hasta la Fuerza del Pueblo lo han puesto ya. Increíble. Pero te venía escuchando, Luis, sobre esta elección. Me parece muy trascendente. De hecho, lo destaqué en otro espacio. Y me ocupé de hacer una investigación sobre varios elementos. Yo creo que rápidamente vale la pena un poquito, una buena parte ya tú te has referido, pero para conocer un poco más el perfil del Papa y los antecedentes de León XIV, realmente yo, como muchos, no solo los que estaban en la Plaza San Pablo, sino a nivel de todo el mundo, mediante los medios audiovisuales y las redes sociales, pues me emocioné ante el hecho de que había ya fumata blanca. Sí. Yo creo que influye en el caso mío lo que a ustedes también les pasa. O sea, tenemos una formación en el marco de la Iglesia Católica. En el caso mío, la Sayita, tú jesuita de Loyola. Luis también, la Sayista. Y Luis la Sayita también. Y bueno, hay una etapa, los hermanos tratan, ¿verdad?, de influenciar a uno, y realmente que lo hacen, ¿no? Ya en el bachillerato tratan de enrolarte en la orden de los hermanos de la Salle. Entonces, siempre hay una intención. Cerca entre tercero y cuarto de bachillerato hay como una ofensiva. No hay captar talento. Entonces, luego la formación universitaria o superior también en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en el caso nuestro, el liceo y yo, y el ciclo propedéutico, ciclo básico, nosotros estudiamos, por lo menos yo no recuerdo el liceo cuál es, porque hay varias opciones. Yo estudié vida cristiana y doctrina social de la iglesia. Sí, justamente. Bueno, es obligatoria. Ahí vimos Rerum Novarum. Ajá. Pero Rerum Novarum la vuelvo yo a ver en la maestría de Derecho Constitucional también, porque una pieza. Se estudian para el tema de la fundamentación de los derechos humanos, sobre todo la parte de los derechos económicos y sociales, todas las encíclicas que tienen que ver con la doctrina social de la iglesia, o lo que se ha llamado también la justicia social, la filosofía de la justicia social de la iglesia. Ahí está Quadragésimo Annum, por ejemplo, que se emite, Juan 23, la emite en conmemoración al 41 aniversario de la Rerum Novarum, que fue en 1891. Pío XI fue. Pío XI. Cuadragésimo año fue Pío XI. Ok, después Popolorum Progreso más adelante, en los años 50, 60. Es decir, por lo menos 67. Estas tres, así que yo recuerde, están asociadas al tema de una mayor justicia social y de, digamos, bueno, lo que derivó, lo decía Eliseo, en la doctrina de la liberación, que ya es una radicalización de esta, y que fue muy combatida Leonardo Boff por el Vaticano. Pero claro, Leonardo Boff fue sí, en brasileño. Brasil, claro. Sí.
pero fue muy combatida por el Vaticano. El movimiento conservador se radicalizó también. No, y que se veía como una amenaza, incluso en algún momento se pensó que pudiese terminar en una secta, o sea, en un cisma, ¿no? Estaba casi cerca como sucedió con Lutero, ¿no? De hacer actividades violentas, no, y que era muy para lograr objetivos. Y que además tuvo también, sobre todo en Latinoamérica, un impacto político muy fuerte, porque eso se entremezcló con corrientes de oposición de los gobiernos. Y socialistas también. Y socialistas, sí. Hay que decir que Rerum es una respuesta al planteamiento socialista. Es una respuesta al manifiesto comunista que se emitió. Tú sabes que las respuestas de la iglesia duran 40, 50 y hasta más años. Atacaban tanto al capitalismo como al comunismo. Sí, pero defendía la propiedad privada, que es la base del capitalismo. Lo que evidentemente atacaba el capitalismo deshumanizante, salvaje, que estaba en boga porque la industrialización había generado un proceso de explotación del hombre por el hombre y solamente la persecución del objetivo económico del desarrollo del capital, y no había jornada laboral, los salarios eran muy bajos. Se explotaban a los hombres, a los niños, a las mujeres. Es una modulación. O sea, los niños trabajaban en la fábrica igual que cualquier hombre, en las minas, o sea, y esta es la respuesta que da Rerum Novarum con León XIII. Y realmente León XIV, el Papa Robert Francis Prevost, hace la alusión y confirma, creo que en el día de ayer dijo algo, confirma que su elección de León 14 está asociada directamente a León XIII. A León XIII. La inspiración. Y evidentemente tiene que ser así, porque es un discípulo de Francisco, es un agustiniano, la orden de los agustinianos, que no fue fundada por Agustín, pero inspirada en San Agustín de Hipona, es una orden de lo que se llama mendicantes, es decir, que hacen votos de pobreza extremos. Eran ermitaños incluso, se iban a vivir en comunidad en cuevas, a desarrollar una vida contemplativa, que es de adoración al Señor, ¿verdad? De oración, y a cumplir un voto muy firme para ayudar a los más necesitados, a los pobres, a los más vulnerables. De hecho, en el caso de Robert Francis, se va a Perú como misionero de la Orden de los Agustinos, luego de que inicia su actividad, ¿verdad?, en Boston, en Chicago, que fue donde nació, y se ordenó agustiniano ahí en Chicago en 1981. Se formó en teología en el Catholic Theological Union en su ciudad natal. Estudió en Roma, en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, Derecho Canónico, donde se licenció en un doctorado en Ciencia Teológica. Y ya en el 85 llega a Perú. Esta parte es muy importante porque se pasa 20 años en Perú. Y se hace peruano. Se hace peruano porque el concordato entre Perú y el Vaticano exige que para tú ser obispo o nombrado obispo, tiene que ser nacional del Perú. Es decir, el Vaticano no puede designar a un obispo que no fuera peruano. Y entonces él asume la nacionalidad del Perú. Fue obispo de varias... llega en un momento político en un Perú inestable, con guerrilla, con una presencia fuerte del marxismo en la sociedad, ¿no? Sí. Mira, en Trujillo dirigió el seminario, ocupó cargo como vicario judicial y maestro de profesos. En el 2014 nombrado administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo. Fue también obispo del Callao y vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal del Perú. O sea que hay una vinculación con América Latina. Eso es importante para nosotros. Y bueno, ustedes estaban discutiendo al yo llegar el tema de que si era dominicano. Bueno, si tenía ascendencia dominicana. Es que continúa la vinculación porque Francisco es argentino. O sea, No, y los dominicanos tenemos una cosita, Sí, claro, eso tú lo refieres con relación a Latinoamérica. A Latinoamérica me refiero. Pero el dominicano quiere agarrarse hasta un clavo atrás de la punta de la túnica del Papa, a ver si hay algo papable dominicano. Claro.
Y ya, yo creo que eso es un ejercicio, si se quiere, baladí hasta cierto punto, porque estamos hablando de que eventualmente el abuelo tiene un vínculo con la isla de Santo Domingo, o la Hispaniola. No sabemos si haitiano o de San Domingo o de Santo Domingo. Eso no está claro. De hecho, uno refuerza... Ayer Rafael Paz hacía un análisis que yo escuché que no deja de tener sentido. Es decir, él se casa en New Orleans, que era una posesión francesa. Parecería que nació en la parte oriental de la isla de Santo Domingo, es decir, que viajaba Haití, mucho, porque desde ahí emigraba mucho desde puertos occidental, haitianos. Correcto, no, el vínculo con Francia. Y el vínculo con Francia, ir a New Orleans, es decir, hace todo esto sentido. Ahora, eso todavía no está claro, se va, me imagino que aclarar en el futuro, pero es importante, pienso yo, este vínculo con América Latina. Los latinoamericanos nos sentimos representados en el Papa. Y elementos novedosos, primer agustiniano, primer norteamericano, que llega a la condición de Papa. Y segundo latino. Y segundo latino porque es ciudadano peruano. Bueno. Donald Trump lo saludó. No, dicen que, tú sabes que Donald Trump subió una producción de la inteligencia artificial de él siendo electo Papa. Fue antes, pero dicen que eso influyó. Bueno, porque sí, que este es el mío, ganó el mío. O los cardenales dijeron, bueno, si este es el de Donald Trump. Bueno, vámonos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con habilidad.